refutación de la postura A tienen 4 minutos a partir de ahora. Bueno, primeramente cabe hacer una puntualización con respecto a lo manifestado, y es que el derecho de resistencia, desde la óptica histórica, el devenir del tiempo lo concibió como un derecho más que jurídico, político. Este derecho político es justamente el que no está plasmado en la Constitución. Una vez que decides incorporarlo al ordenamiento jurídico positivo, ya no es el mismo derecho de resistencia que fue considerado suprapositivo, sino que la misma Constitución lo recoge y lo juridiza, lo hace parte del ordenamiento jurídico, en este caso constitucional. Eso es con respecto al primer punto. En ese sentido, me voy a permitir hacer una lectura textual del artículo 98 que establece la Constitución. Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Según la teoría del contenido del derecho, los derechos deben analizárselos en cuanto a su esencia, la pretensión jurídica que buscan y el valor mismo que lleva inmerso en él. En este sentido, el derecho a la resistencia es amplísimo. Es justamente esa pretensión. El constituyente lo quiso así, para salvaguardar los derechos del mismo pueblo soberano. Cualquier intento de regulación por un ordenamiento jurídico secundario necesariamente implicaría una reducción del contenido. Si estableces requisitos de procedencia, requisitos de admisibilidad, eventualidades en las que no procede o eventualidades de improcedencia, automáticamente estás reduciendo el contenido mismo del derecho. Lo estás limitando, y toda limitación a derechos y garantías, porque según manifestaban, este no es un derecho, es una garantía, toda garantía que sea disminuida, menoscabada por un ordenamiento jurídico secundario, dicha disposición legislativa se torna en inconstitucional. Así lo establece claramente el artículo 425 y 426 de la Constitución. Por lo tanto, es completamente improcedente cualquier tipo de regulación legislativa de ese derecho. Automáticamente ahogaría el valor jurídico que persigue. Por otro lado, con respecto al contexto en que se encuentra el artículo, lo que aquí se ha pretendido hacer es desmembrar la Constitución, hacerla divisible, cuando ella no lo es. La Constitución tú no la puedes desmembrar en capítulos y hacer un simple análisis del contexto en que se encuentra la norma. Debes hacer un análisis holístico integral. Es más, mismos doctrinarios establecen que todos los derechos constitucionales son fundamentales y todos se rigen por el principio de eficacia directa, entendida como su procedencia lógica, existen y antes también que el legislador, si el tribunal me permite. Por otro lado, resulta ilógico y un absurdo pretender que el constituyente haya querido establecer una disposición que resulta ineficaz. Es lo que valdría decir que la Constitución misma, que la voluntad del constituyente es que no sea aplicable, cuando la pretensión misma del constituyente, es más, la Constitución en sí lleva inmersa, implícita, una pretensión de validez que se extiende a todos los ámbitos de la vida social. Por lo tanto, ese argumento incurriría en un absurdo. No se puede concebir una Constitución inaplicable, ineficaz, que haya sido así establecida por el constituyente. Muchas gracias. Postura B tiene 4 minutos para exponer. De acuerdo con lo alegado por la otra parte, en que este supuesto derecho garantía la resistencia, cabe hacernos dos preguntas. Primero, ¿cómo puede ser considerado en sí un derecho si no reúne ese elemento esencial que es ser eficaz? Puesto que, al momento de invocar este supuesto derecho a la resistencia, no se sabe con certeza si el resultado que vaya a provocar será idóneo y efectivo. ¿Cómo puede hablarse de que sea una garantía si no existe actualmente un medio legal, una vía legal
que haga efectiva esa garantía, que haga efectivo ese cumplimiento. Se ha dicho que no es necesario regular este denominado supuesto derecho a resistencia a la garantía, garantía de la resistencia. Si bien es así, no se debería regular de qué manera puede invocárselo, si se lo invocaría de manera excepcional o si se lo invocaría de manera ordinaria. ¿Cuáles serían sus limitaciones? ¿En qué caso puede ser justificable ese denominado derecho a garantía de la resistencia? Porque es posible que ese sujeto que invoque no tenga una causa debidamente justificable para invocar esa resistencia. Y es más, ¿cuál sería la autoridad competente para resolver si da paso o no a esa resistencia? Y si diera paso, ¿cuáles serían los efectos? Al no estar normados estos parámetros, estamos remitiéndonos a una medida de hecho, medidas en el cual aquel sujeto que crea que el acto o omisión del poder público o de aquella persona jurídica natural no estatal establecido en el artículo 98 de la Constitución puede emplear cualquier medida que esté a su alcance porque él considera que se está vulnerando sus derechos consagrados en la Constitución. Podría aplicar cualquier medida, medidas que pueden ser ilegales y conllevar a conductas contrarias al derecho positivo. Por lo tanto, no existe una prohibición a esas medidas, no existe una limitación por la Constitución. Por lo tanto, esto originaría una grave inseguridad jurídica, además de la que ya estamos. Y por lo tanto, un abuso del derecho. Se ha buscado también el origen del derecho a la resistencia, de que tenía índole político, aquella facultad que tiene el pueblo de oponerse a aquel tirano. Actualmente en la Constitución ya existe un mecanismo para oponerse a aquel gobierno tirano, el denominado revocatorio de mandato. Se ve claramente cómo está reflejado la resistencia como un mero principio, más no un derecho garantía. Gracias. Les pongo una disculpa. Postura A tiene 4 minutos para exponer desde ahora. Un momento, señor moderador. Antes de comenzar mi intervención, deseo, si es posible, que los miembros del jurado me permitan un minuto más del tiempo establecido dentro de la refutación. En las reglas del debate se permite este minuto, pero con su venia para poder continuar. En todo caso se lo damos, pero con la expresión que también se lo vamos a dar al otro equipo en la siguiente intervención. Entonces la postura A cuenta con 5 minutos desde ahora. Muy buenas noches, distinguido público, distinguido jurado. Siendo esto un concurso netamente de oratoria, nos atrevemos nuestra postura a materializar nuestra refutación en un caso bíblico literario. Era Egipto, en el año 1250 a.C., donde el faraón era considerado Dios. Era Ramsés II. Ramsés II, Dios y Señor de Egipto. Martirizaba a todo el pueblo hebreo. ¿Mediante qué? Mediante atrocidades a su derecho, a su cultura y a su religión. Pobre pueblo hebreo, cansado de tanto martirio, este pueblo hebreo, mediante plegarias y rezos, invocaba la intervención divina de su Dios, Jehová. Tal intervención divina se materializó en un hombre llamado Moisés. Este hombre llamado Moisés acudió ante el faraón Ramsés II y acusó su derecho a la resistencia. ¿Cómo acusó este derecho a la resistencia? Siendo el pueblo judío en números de ciudadanos mayores que el pueblo egipcio, nunca utilizaron la violencia, nunca utilizaron ni la desobediencia civil, la rebelión u otra patología civil,
sino que nos cuenta la historia y la Santa Biblia que por momentos divinos cayeron en Egipto 10 pestes. Traducidos a nuestra postura, estas 10 pestes serían la justicia constitucional, serían los mecanismos que brindan eficacia, validez y justicia a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Han pasado más de 3.000 años en pleno siglo XXI, creo que es absurdo que no se aplique directamente este derecho a la resistencia. El jurista constitucionalista mexicano Eduardo Ferrer MacGregor nos menciona que los derechos fundamentales, en esencia el derecho a la resistencia, encuentra un sustento de eficacia constitucional en una interpretación sistemática de la Constitución en los propios principios de democracia, de libertad, de justicia, de debido proceso y de juridicidad. También nos menciona algo interesante, que tal derecho a la resistencia encuentra límites en el propio derecho, en los propios principios de democracia, de soberanía, de juridicidad. Es decir, que se formula un límite inherente a la naturaleza de este derecho fundamental. Por eso, señores, nuestra postura defiende que este derecho fundamental a la resistencia debe ser aplicado en forma directa. Para culminar, la ciencia del derecho es una ciencia lógica, apasionante, pero al mismo tiempo peligrosa. Nos puede hacer estudiar, argumentar e interpretar, quizás como dioses, quizás como humanos o tal vez como bestias. Muchas gracias. La postura B cuenta con 5 minutos a partir de ahora. Para hacer una intervención final de por qué no es un derecho ni una garantía el contenido del artículo 98, tenemos que ver que no se pretende menoscabar el derecho a la resistencia que invocan. Es por su propia naturaleza jurídica, espontánea, excepcional, que se puede prestar a muchos casos que legitimarían abusos con la simple aparición de medidas de hecho. Y normativizarlo no sería menoscabarlo, sería poner en práctica los límites que acaban de mencionar: el derecho, la sociedad, el orden público, pero que tienen que ser resueltos por un tercero. Eso sí se lo consideraría un derecho, pero no se lo considera un derecho, ya que es intrínseco, es inmanente del pueblo y estaría sobreentendida su positivización. El espíritu del constituyente es que se hiciera recordar al pueblo de que tiene este mecanismo para acceder a todas las garantías jurisdiccionales que ya se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico. Un ejemplo fáctico es el caso de Cervecería Nacional, que aunque ante la opinión pública se lo tenga como que han utilizado el llamado derecho a la resistencia, en realidad, usando este principio, han accedido a los mecanismos jurisdiccionales, como cuál es la acción de medidas cautelares para suspender la ejecución de la sentencia que ordenaba el pago de 90 millones a los ex trabajadores. Esto demuestra nuestro punto de vista de que es un principio de participación, asociándolo integralmente, relacionado con el resto de la Constitución. No queremos desmembrarla, la relacionamos por capítulos para que tenga un sentido total en el ordenamiento jurídico. Y aquí se ve una practicidad del principio de la resistencia, no como un derecho, no como una garantía, sino como un principio, mecanismo que blinda al ciudadano para evitar de que sus derechos sean o puedan ser vulnerados.